Bueno, Anthony Daniels tomó así como un rol de instructor, como de mentor, ¿no? Ujú. Con nosotros, los Weighted Droids. Ajá. Y de hecho tuvimos una clase con él, no sé si la has visto, está en el YouTube, se llama The Droid School. Ujú. Es un pequeño vídeo que grabaron y lo subieron al YouTube. Y bueno, pues hicimos una clase con él y fue muy interesante. Eh, no sé si debería decir que no aprendí nada nuevo, pero es posible que sea porque, bueno, pues porque estudié 3 años, bueno, 3 años en el Colegio del Teatro y Mm. más 2 años en el Corporal Mime, International School of Corporal Mime, Mm. en Londres. Por lo tanto, lo que él explicó fue así como más que nada lo que te enseñan en la escuela de mimo, Ya. ¿sabes? Como pues ver tu cuerpo así como si fueran piezas diferentes, ¿sabes? Ujú. Como aislar los movimientos de cada bloque bueno, Ujú. ¿sabes? De cada pieza. Claro. Y fue eso, pues más que Mm. nada lo que nos explicó en esta clase. Luego en el set también, pues él venía, nos acercaba a nosotros, nos hablaba, nos daba alguna indicación. Ujú. La verdad es que fue súper agradable y súper atento con nosotros. No sé si era pues porque éramos, no sé, estábamos haciendo el droid igual que él hizo de droid Ujú. toda su vida y pues a lo mejor pues de alguna manera u otra pues él se sintió así como con una figura paterna o algo así, Claro. no sé. Pero bueno, él estaba ahí pues cuidando de nosotros y bueno, pues alguna que otra vez se puso así serio con producción, dijo, no, tenéis que hacer esto, tenéis que cuidarlo, pues no sé qué, Ajá. ¿sabes? De hecho, nos subieron el salario en solo A ver. y creo que fue gracias a él Ah, mira. eh, que se dio cuenta que, bueno, no nos estaban pagando lo suficiente en la ciudad y dijo, ¿qué? No, súbeles el Ah, salario. mira, doncs molt bé. Molt bé, Antoni Daniels. Sí. Clar, ell sap el que és fer de droide i es preocupa pels actors que també fan de droides. Sí, sí, sí.